Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de pediatría del desarrollo que el día de hoy y con el enfoque que a mí me tocó crear de pediatría del desarrollo, que es esta rama de la pediatría que tiene como eje central a los niños, niñas y adolescentes como personas con sus familias y para favorecer su desarrollo integral. No podríamos nosotros visualizar la pediatría del desarrollo sin la voz de las mamás, de los papás, de las familias. Y hoy tengo el honor de que me acompañe una mujer maravillosa, que además de que es una periodista de negocios exitosa, es la autor de Los dos hemisferios de Luca, un libro maravilloso donde narra en vida propia el viaje de un niño mexicano para reparar su cerebro con un tratamiento futurista y termina diciendo cómo así se unieron los dos hemisferios de Luca y se unieron los dos hemisferios del mundo y del lugar más lejano de Bangalore hasta México se pudo dar una aventura y eh, y justamente el objetivo de platicar con ella, y le cedería la palabra, y ojalá que ustedes nos ayuden mandando sus preguntas, comentarios, y por supuesto a todo el profesional médico y de la salud que escuchen. Algo que yo les invitaría es escuchen a los papás, escuchen a las mamás. Alguna vez en un congreso me tocó a mí invitar en un panel a mamás que eran de diferentes páginas y que eran mamás blogueras en ese momento. Y a mí me criticaron de por qué en un congreso hay mamás blogueras. Lo que yo contesté en ese momento fue porque con el debido respeto los médicos perdimos desde hace muchos años el papel de la persona de credibilidad. Y la credibilidad, yo digo algo y en ese momento sale y la mamá o el papá va a preguntar en grupo de personas con las cuales se sienta comprendido, porque no hemos sabido llegar a comunicar. Y así como hay esta frase de los dos hemisferios de Luca, de repente pareciera que estamos en dos hemisferios, en dos horarios diferentes, en dos mundos diferentes, donde los papás y las mamás buscan que sus hijos se desarrollen y nosotros, por un diagnóstico o por una etiqueta, creemos que esa es una cancelación de futuro, cuando nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Y en este marco es que ahora le cedo totalmente el micrófono a Bárbara para que platique y gracias por estar aquí. Bárbara, saludos a Luca, por supuesto, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio porque, como bien decías, es muy difícil poder hablar con los médicos. Una de las situaciones más complejas para el papá de una persona, la mamá de una persona con discapacidad, primero es tener diagnóstico. México es de los países con los diagnósticos más tardíos en el mundo. Cuando nosotros descubrimos que Luca tenía parálisis cerebral, ya tenía 3 años y medio. El diagnóstico con el que salimos de la UCIN, de la terapia intensiva neonatal, era leucomalacia periventricular bilateral en ganglios basales. Un título que me lo aprendí de memoria, súper sofisticado, y que creo que era como un paraguas de nombre insólito, raro y complejo para que no escucháramos la palabra parálisis cerebral. Yo creo que para todos los papás que nos están acompañando hoy, lo mejor es la verdad, lo mejor es la verdad a tiempo y lo mejor es la verdad rápido para tomar decisiones. Y ahí me voy al siguiente punto, que es cómo se toman decisiones. Cuando nos fuimos de terapia de la UCIN, Luca tenía leucomalacia periventricular y evidentemente el neurólogo neonatal sabía perfectamente que tenía un daño a nivel neurológico muy profundo por hipoxia al nacer. Y en ese momento nos dijo, bueno, es importante que Luca haga terapia. Y nuestra primera pregunta fue, ¿qué tipo de terapia tenemos que hacer? Porque hay tantas terapias como religiones. Eh, Cualquiera, menos Gymboree. Esa fue la idea con la que nos fuimos. Y empezamos a navegar solos, empezamos a averiguar, como bien dices tú, en las salas de espera de los consultorios, preguntando a otros padres, y pasamos por todas las terapias. O sea, como muchas veces pasa, y con prueba-error nuestra. Íbamos a la terapia de Catona, y Catona es una terapia que se hace hasta el año, supuestamente. Todo esto lo teníamos que informar nosotros, porque ni siquiera el terapeuta que daba la terapia nos explicaba claramente de qué se trataba, pero era hasta el año. Entonces, al año había que buscar otra terapia como buscar la universidad. Entonces, había que buscar qué método darle. Y si llegamos a Bobat, nos decían, no, llegan tarde con un año de vida, llegan tarde y con deuda de terapia, lo cual es tirarle a los padres la presión y la culpa
porque lo voy a decir así, es la culpa de no haber hecho nada por su hijo, y su hijo está postrado porque durante un año le debió terapias de su método. Cuando vas a Bobat y después de un tiempo entras en una meseta donde no ves muchos cambios, empiezas a ver otras opciones. Entonces, bueno, vamos a ver otro método, no me acuerdo ahora cómo se llama, Voita, que también es alemán. Llegamos a Voita y nos dicen, no, vienen de Bobat. Es como si eres testigo de Jehová y te quieres convertir en judío. No, 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 es que Bobat no sirve para nada. ¿Cómo no vinieron antes con Voita? Si hubieran venido antes con Voita, hoy su hijo caminaría. Entonces te vuelven a tirar la mochila de la culpa y del, por Dios, en serio, que nadie me dijo hace 3 años que ustedes eran la garantía para caminar, o la garantía para que se pueda comunicar. No, bueno, tiene deuda, siempre tiene deuda. Luego pasamos con otras terapias y era la duda, seguramente mucha gente que me está escuchando lo va a saber. ¿Usa férulas? Sí, no. Férulas no. Imposible la férula porque el pie necesita estar liberado. Un año después cambiamos de terapeuta y es férula, por favor. ¿Cómo este chico estuvo un año sin férula? Ha deformado prácticamente su cadera y todo su cuerpo entero cuando tuvo férula. Entonces salir a buscar férulas, que también es un acto de fe, porque quienes te recetan las férulas no te dicen dónde se hacen. Entonces uno tiene que salir a buscar al universo dónde pueden hacer una férula, caes en cualquier persona en el fin del universo que te cobra un montón de plata o poca plata, pero no sabes si la férula está bien o mal, porque no tenés quien te diga si la férula está bien o mal. El traumatólogo no sabe, el terapeuta físico opina, pero no, porque esta férula en realidad es de otro tipo de material, y el que te hizo la férula ya te la entregó. Entonces yo en mi casa debo tener como 15 pares de férulas distintas, con un montón de dinero entre medio, y hoy no estoy usando férulas, porque la última terapia que está tomando nos dijeron que no. ¿Bipedestarlo o no bipedestarlo? Por supuesto que sí, por supuesto que no. Por supuesto que cambie la postura, por supuesto que no cambie la postura. Entonces, un poco lo que te contaba Antonio del nombre de esta conferencia era el laberinto, porque los padres de repente entramos en un laberinto ciego, sin una sola indicación única, un director técnico de salud que nos diga qué hacer. En México en particular, que es donde nosotros hemos pasado estos últimos 12 años con Luca, no hay alguien que tome las riendas del control de un niño. Si vas al nutriólogo, lo más probable es que te dé una dieta, pero no te pregunta que es alérgico. Entonces tienes que irte con esa receta al alergista y preguntarle si las cosas que están ahí están bien. Si algo no está bien, tienes que volver con un nutriólogo, pero el nutriólogo no tiene esa capacidad de alertarte y evitarte un mes de sufrimiento y de citas con los médicos. Si hace terapia orofacial, generalmente no tiene nada que ver con el gastro, cuando debería tener con el gastro. O sea, ¿qué cosas estoy haciendo en la boca? ¿Usa Vital Steam? Sí, por favor, ¿cómo no va a usar Vital Steam para deglutir? Y luego te dicen, no, Vital Steam no, si este chico deglute. Pero no habla, no importa. Eh, ¿Cómo se llaman estos cepillitos en la boca de goma espuma? Sí. Entonces mandar a comprar en Estados Unidos porque acá no hay un montón, y después el siguiente terapeuta es, no, eso ya no sirve. Ahora lo que se usan son unos algodoncitos con texturas que se pasan en los cachetes. Al siguiente terapeuta el lenguaje es, no, eso no funciona, tiene que ser por dentro. Al cuarto es, no, la comunicación entra por la boca, por la comida, entonces tenemos que hacer toda una cuestión de sabores, texturas, con cucharas, con temperaturas en la boca. Entonces mis chupetines de goma espuma se van al tacho junto con las 12 pares de férulas y junto con todas las otras terapias que me dijeron que no funcionaban. Y es muy desesperante para los padres, porque lo primero que sentimos es que la culpa es nuestra, porque llegamos tarde, porque no lo vimos a tiempo. Los pediatras jamás te recomiendan nada. No sé si es por prevención o por falta de conocimiento, pero no hay un interés real de decir, a ver, ¿qué condición tiene Luca? Parálisis cerebral, perfecto. ¿Cuáles son sus áreas de pérdida de condiciones? La parte motriz, bueno, denme chance una semana para averiguarles cuál es la mejor terapia que puede tomar, porque yo lo conozco a Luca desde que se le cayó el ombligo de ese pediatra. Bueno, eso no ocurre. Yo las sesiones que he tenido con los pediatras no duran más de 10 minutos, excepto en ese consultorio de Disneylandia de Antonio, donde verdaderamente vimos, y lo tengo que decir ahora en público, una revisión integral, no solamente de la situación médica, alimenticia, del peso, sino actitud. O sea, fuiste el primero que lo miró a Luca y que no nos preguntó solamente a nosotros, sino nos preguntaba y solamente lo miraba a Luca. Eso no nos había pasado nunca, porque sentimos esta orfandad terrible de que nadie se fija y que cada vez que empezás una terapia empezás de cero. Es como, yo le digo el síndrome de Cristóbal Colón, todo lo que estaba antes no sirve. Entonces, como llegué a América, todo lo que está en América no sirve, venga todo lo español.
Y ese síndrome lo tenemos los padres. O sea, todo lo que hice con Catona no sirve, tiene que ser Bobat. Todo lo que hice con Bobat es una porquería, lo tengo que hacer con Boita. Todo lo que hice con Boita no sirve, pues lo tengo que hacer ahora con APAC o con Teletón y sus especialistas. Esto es para un fonoaudiólogo. No, no, no. ¿Esto cómo? Esto es para un gastro. No, no es de un gastro, esto es del dentista. Es una cosa desesperante, porque en el camino se pierde tiempo y terminamos nosotros haciendo toda la investigación y todo el search porque somos unos enfermos de la información, pero nunca estamos seguros, porque no es nuestra profesión, si estamos haciendo lo correcto. Entonces, esa angustia permanente de ¿estoy bien donde estoy? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Quién me garantiza que esta religión que elegí, ahora que soy budista y el año pasado era testigo de Jehová, está bien? ¿O tengo que volver a ser católico? ¿O lo mejor del mundo es ser musulmán? No lo sé. Yo hasta el día de hoy creo que hay una falencia muy grande y hay también una necesidad muy imperiosa, y lo decías tú bien al principio, de una medicina con perspectiva de familia. La medicina no está pensada en la familia, las personas que vivimos con alguien con discapacidad, no es solamente la persona con discapacidad, es la familia entera. Somos familias con discapacidad. Entonces nadie te pregunta cómo es tu vida, nadie te pregunta cómo son tus horarios, nadie te pregunta si tienes que levantar temprano o no. Nosotros tomamos una consulta con tu experta en epilepsia y lo primero que nos preguntó es cómo dormimos nosotros, más que Lucas. Ustedes tienen que estar bien para cuidarlo. Entonces, si ustedes no duermen, el principal afectado va a ser el cuéntenos de su vida, cómo son sus horarios, cuánto duermen, porque de su calidad de vida de los padres y de la salud mental de los padres depende el éxito del acompañamiento a una persona con la discapacidad que sea. Y me pareció algo absolutamente genuino. Fue la primera vez que alguien me preguntó a mí cómo me sentía, que me preguntó a mí y que no me hizo sentir culpable. Pues dije, algunas veces yo estoy muy cansada y tengo ganas de dormir. Y me dijo, es lo más humano del mundo dormir. Y está bien dormir y es necesario que duerman. Eh, Creo que falta eso, creo que falta eh, mucho interés por ayudar genuinamente. Eh, esta cuestión de mi terapia es la única efectiva y es la única que funciona, todas las demás tampoco, tampoco ayuda. Y me encantaría que existiera, México creo que lo tiene previsto y ha pasado por tantas reformas de salud, el famoso informe único de un paciente, que yo a donde vaya con su historia clínica y no tenga que empezar a los 12 años cuál fue su Apgar y cuál fue su última convulsión y a qué edad se le cayó el primer diente. Debería haber un informe único de los pacientes y que vea todas las terapias por las que pasó, por cuánto tiempo pasó, qué cosas se le hicieron, qué operaciones tuvo, qué medicinas tuvo, cuál es la última dosis que está tomando. Eso creo que ayudaría un montón porque la carga de cuidar a una persona con discapacidad, lo dijo la Organización Mundial de la Salud el 6 de octubre, el Día de la Parálisis Cerebral, es como tener 10 hijos. Entonces uno tiene que andar por la vida creando 10 hijos y cargando informes médicos y vagando y moviéndose por un montón de pasillos sin nada de información. Yo hasta el día de hoy no sé si lo que estoy haciendo está bien. Pues yo pues, primero, gracias por abrir tu corazón, Bárbara, gracias por todo lo que te has hecho, porque definitivamente, ah, gracias a personas como tú, hay un antes y un después en la atención. Aquí alguien decía hay que dejar de ver enfermedades para ver pacientes. Yo les diría hay que dejar de ver pacientes para ver personas que viven con condiciones. Eso es lo primero que yo sugeriría. Esa es la parte uno. Dos, algo que yo siempre les digo a las personas es, nunca vas a saber si estás haciendo algo bien, porque por definición como papá, como mamá, siempre quieres hacer las cosas mejor. Y el día que tú sientes que estás haciendo las cosas perfectas, pregúntate si realmente las estás haciendo perfectas, porque quiere decir que ya te estancaste. Es normal preguntarte las cosas. Algo que hay varios comentarios, hay muchas reacciones. Quisiera hacer algunos comentarios y cerrar con una pregunta. Primero, respecto al diagnóstico, yo lo que siempre les digo a los papás, y es algo que busca Pediatría del Desarrollo, el problema es cuando el diagnóstico se vuelve una sentencia de algo. Después podríamos hablar acerca de específicamente el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Ah, las recomendaciones de que no se haga o sea, no se puede hacer el diagnóstico tan claro antes de los 2 años. Después podemos ver el,
el por qué, pero básicamente yo te diría aquí, ¿qué quiere decir leucomalacia periventricular? Esta cosa lo único que quiere decir es que en el cerebro no puede haber vacío y Mm, entonces si de repente hay caminos que se lastiman, esos caminos se licúan, valga la expresión, y entonces eso se sustituye con agua. Y entonces malacia quiere decir algo que es blandito. ujú. Entonces, leucomalacia quiere decir que la parte de la sustancia blanca está blandita porque hay huequitos ahí. Digo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Respecto al punto que dices, y aquí alguien dijo, la fisioterapia es la rama de las ciencias médicas que dedica para la rehabilitación, para la búsqueda de la rehabilitación de la función, alguien aquí nos puso de fisioterapia. Yo creo que siempre he tratado de impulsar, y eso es lo que busca Pediatría del Desarrollo, es que los fisioterapeutas, porque alguien dice aquí, o sea, que debería de acompañarte un fisioterapeuta, sí, pero de repente tenemos esta visión negativa, o sea, los médicos, yo soy el primero, soy médico, me siento orgulloso de ser médico, pero soy el primer, y soy orgulloso de ser neurólogo, pero me tocó crear una nueva especialidad, porque lo primero que diría es, hay que romper esta idea de, si ves un hombre es médico, si ves una mujer es señorita, que es peyorativo. Sí. Hay que romper esta idea de yo soy el médico y entonces yo le doy órdenes al personal de enfermería. Somos un equipo y trabajamos diferente y a menos de que tengan maestría, somos iguales. Y muchas veces en el punto de vista educativo, una persona de enfermería con maestría tiene un grado mayor que yo con especialidad. Lo que no nos queda claro, no somos el jefe de las enfermeras, somos equipo y lo Ujú. mismo, no somos el jefe de los fisioterapeutas y es algo de lo que tratamos de hacer, ¿no? Itzel aquí comenta, y es genetista, y sería interesante después ver los links que pone, pero aquí algo que plantea es que hay en Colombia hay un retraso de 10 a 15 años, en el diagnóstico en México está entre 5 y 7, Exacto. y pone aquí un link de Orphan Data de enfermedades genéticas. Y algo que preguntan aquí es, y que se llama odisea diagnóstica, es el término médico. ¿Qué Nosotros le tal? Yo no sabía. exacto, yo te diría, de todas maneras, la odisea suena a Odiseo yendo a un viaje por el mundo donde se va a encontrar con las sirenas, donde se va a encontrar con miles de cosas. Y una invitación a las personas que nos ven, y ese es, a las personas que nos ven y a los pediatras que me toca formar, y es el sueño de lo que yo busco hacer, es, hay que dejar de estar criticando el trabajo del otro. Si nosotros fuéramos sinceros, Hay que dijéramos, construir hay en que equipo. construir, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me toca, yo tengo certificación en 3 modelos de interpretación en autismo diferentes y parece que no se hablan, pero es que son diferentes. Si tú le preguntas a alguien esto, ¿para qué me va a servir? ¿Qué voy a obtener? ¿Y en cuánto tiempo voy a reevaluar? ¿O en 3 meses qué objetivo voy a tener? Es más claro, ¿no? Y es una invitación a todos los papás. Pregunten si me van a dar un medicamento, si me van a hacer algo, Ujú. ¿qué voy a ver? Ah, no, pues es que eso te va a servir en 5 años. O sea, qué bueno que me va a servir en 5 años, pero no voy a estar 5 años haciendo lo mismo porque en 5 años puede ser que me digas, fíjate que siempre no. No sé si hizo sentido esto que expresé. Y Dolphy Fanilú dice algo bien importante que que es cómo manejan la culpa. Y yo vuelvo a poner mi ejemplo en la parte de genética. Antonio Rizoli, la razón por la cual creé Pediatría del Desarrollo, y que me siento muy honrado, además de que Bárbara aceptó ser miembro fundador en esta sociedad, y les invito a que lean los 2 hemisferios de lo que está maravillosa, la aventura Gracias. que plantea ahí, ¿no? Ah, no, no se puede decir, no se puede decir. No, sí, sí, sí. Ah, no, Eh, yo estaba diciendo, es que el libro es está súper. que, no, pero tienes que contar la primicia que tú sabes. No, no, pero Pero, esa premisa yo no la voy a decir, no, no, pero eso te toca a ti. Yo nada ok, más digo ok. que el libro está maravilloso, ¿no? Y yo les pongo mi caso de vida, y esto como reflexión. Yo de niño era retraso mental, me hacían bullying, era el último lugar en la escuela, decían que nunca iba a llegar a ser nadie en la vida y absolutamente nadie creía en mí y pensaban que iba a ser barrendero. Y el día de hoy, gracias a la vida, pues tengo un doctorado, 2 especialidades, 2 licenciaturas, certificaciones, etcétera. Hace 3 años con la pandemia yo empecé a no poder moverme y me dijeron tienes una mutación igual a esclerosis lateral amiotrófica y probablemente te mueras en un año. Y al día de hoy no me he muerto y sigo vivo, ¿no? Con una gota de mi sangre, la casa de las flores y todas las, o sea, nada. O sea, mi cerebro está 10 veces más que eso. Y tal vez por eso, y que a mí me toca vivir la odisea diagnóstica también, la discriminación de decir que no vas a ser nadie, ¿no?
el que además yo en ese momento no le podía decir nada a mi mamá, porque si le decía a mi mamá, en ese momento mi mamá iba y me defendía y me iba peor. Y entonces yo vivía con miedo de decirle, porque después me iban a golpear más, Claro. ¿sí? Es que yo creé esta especialidad y por eso es mi enfoque. Y yo lo que les diría como persona, el tip es, no se centren en qué va a pasar en el futuro. El miedo, y esa es la pregunta de Dolphy Fanny, ¿cómo le haces para manejar el miedo? Y ya te vuelvo a dejar la palabra. Es lo que yo les diría aquí y lo que yo les doy de consejo, y es lo que trato de decir, es, uno, si hoy está mejor que ayer, algo estás haciendo bien. Dos, establece objetivos claros. Pero si tus objetivos de repente son, es que yo quiero que mi hijo sea feliz, pues a lo mejor no quiere ser feliz, punto. Es que quiero que mi hijo se case, pues a lo mejor no cree en institución del matrimonio. Es que quiero que tenga hijos, a lo mejor prefiere tener otra cosa. Hay que ver el bienestar. Pero si tienes con cada profesional decir, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo. Yo creo que Bárbara, tú eres una maravillosa mamá, eres una mamá espectacular. Algo que comentamos el fin de semana, puedo comentar lo que me dijiste el fin de Sí. semana. Me dijo de repente, Toño, estoy preocupadísima porque mi hijo está haciéndole así. Y yo, pues es que está tratando de hablar, ¿no? Y yo Y ella estaba preocupadísima porque preocupada pensé que porque estaba por... dijo, es que qué tal que está teniendo algo nuevo. Y yo, pues si le hace así fiesta de cumpleaños, pues es que está moviendo la lengua porque quiere hablar. Y eso es maravilloso y siéntete feliz, ¿no? Y yo estaba muy feliz diciéndole a Bárbara, eso que está increíble y qué emoción, ¿no? Pero de repente el mundo te dice, y tú ya estás ciscado de, hace cualquier cosa y no pasa. No sé si hace sentido eso y ojalá que me ayuden a comentar, a compartir y te vuelvo a devolver el micrófono de ello. ¿Cómo manejo la culpa? Es como los alcohólicos, es solo por hoy. Y pasa todo el tiempo, porque pasa con la adecuación de los materiales en la escuela. Un poco en el libro lo contamos, una parte, pero hemos pasado por 25 colegios hasta que le aceptaron a Luca. Tanto así que me puse en campaña para, para hacer la reforma, no solamente en la ley educativa del sexenio de Peña Nieto con Nuño, sino en la siguiente actualmente con AMLO y en ese momento estaba Moctezuma, porque cada sexenio, las que tienen hijos me entenderán, hay un cambio en el flavor de la parte educativa y en ningún momento aparece el tema de la inclusión. Yo soy una convencida de que la inclusión es lo mejor, que en vez de seguir construyendo escuelas especiales, tenemos que abrir la puerta a las escuelas estándar para que reciban a chicos con discapacidad. La diversidad es lo más natural del mundo. Nacemos y nos dicen que somos únicos y irrepetibles, y después está mal que seamos únicos y irrepetibles, porque hay que ser bastante más parecido a una cosa más monótona. Eh, Nos cuesta mucho la parte de la inclusión, la parte de la adecuación de contenidos. Lo comentaba un poco con Antonio, es casi una otra epopeya aristotélica conseguir un acompañante terapéutico para la escuela. Casi no hay profesionales preparados para ser acompañantes terapéuticos, para que conozcan sobre comunicación alternativa, que conozcan cómo adecuar un contenido. O sea, para cada caso en particular. O sea, Luca no puede hacer ningún movimiento, tiene un iPad que controla con un botón en un sistema desarrollado por CATIC y la Universidad de California del Norte, pero nadie más lo sabe usar y las maestras tampoco se interesan. Entonces, es casi, es casi un acto de fe llevarlo a la escuela y esperar que todos los resultados den. Mientras tanto, tenemos 4 veces por semana un terapeuta físico que es de la Sedena. La última versión que tenemos, hemos contado ya 25 terapeutas y fisioterapeutas que hemos tenido en casa. Ha logrado Luca mejorar muchísimo la parte muscular. Una de las cosas que entendimos es que un cuerpo solamente se puede parar cuando tiene músculo. Entonces, por más que use férulas, su músculo no se va a desarrollar. Si lo verticalizamos, tampoco se desarrolla y tiene que hacer músculo. Y curiosamente, como bien nos decía Antonio, a medida que fue desarrollando músculo, fue enderezando su cuerpo. El cuerpo empezó a buscar su postura y antes no, porque le faltaba esa parte. Pero ha sido todo una prueba-error y es muy frustrante cuando es prueba-error, porque el error cae en uno. Los beneficios los podemos ver nosotros, chiquitos o muchos, y los resultados que va teniendo Lucas. Y una de las cosas que aprendimos con Antonio es enfocarnos en lo que sí puede hacer y no en lo que no puede hacer. En lo que sí puede hacer, si nos enfocamos ahí, podemos tener éxito, pero si me enfoco en lo que no puedo hacer, es una guía telefónica de cosas que no puede hacer y ahí es mucho más frustrante. Aún así, sí sigo sintiendo una enorme falta de
comunicación entre profesionales. Yo le dije a la nutrióloga, por favor comuníquese con el terapeuta del lenguaje, porque creo que tienen mucho que ver, no hubo manera. La gente que le da lectoescritura con este sistema de comunicación alternativa, les dije, me encantaría por favor que se comuniquen con el maestro de apoyo en el salón y con su acompañante terapéutico, y tampoco hay conexión. Entonces lo que hace en un lado no tiene que ver con el otro, aunque tiene que ver todo, porque Luca es una sola persona. Y todo lo que pasa desde el instructor físico de la Sedena, que lo hace caminar, hasta la persona que le accesibiliza un documento en un iPad para que pueda ir a la escuela, todo tiene que ver. Somos seres íntegros, somos seres completos, y siguen viendo a las personas con discapacidad, sobre todo, como pequeñas cajoneras, ¿no? Esta es la cajonera que me corresponde, que es pediatría, y si tiene mocos me lo trae, todo el resto no me importa. Esta es la cajonera que me toca a mí, que es la de fisioterapia. Entonces, si puede tener un movimiento extra, está bien, pero no me comente nada de la parte orofacial porque no me corresponde. A la persona de orofacial, yo manejo estos músculos de acá, el resto no. Cuando sabemos perfectamente que somos un universo en sí mismo, somos un pequeño universo cada uno. Me encantaría, y es mi sueño, es mi siguiente sueño, me ha tocado reformar ya 10 leyes, me tocó reformar la Constitución de México, he logrado muchísimos cambios en legislaciones y demás, pero mi gran sueño es que haya una, una manera funcional de conectar todas las especialidades que rodean a una persona con discapacidad, para que haya un solo lenguaje, para que haya un director de orquesta que diga, ahora viene el violín y ahora viene el piano, y escuchen que viene este bongo. Ese sería mi sueño, de verdad. Muchísimas gracias. Y justamente, Bárbara, eso es lo que busca Pediatría del Desarrollo y eso es lo que trata de hacer. De hecho, a mí, para poder llegar a ser profesor de esta especialidad, me tocó, sí, ser neurólogo, pero de neurólogo hice maestría, doctorado, terminé psicología, hice certificaciones en alimentación, autismo. Pero sí conectas todas las especialidades. Sí, El porque tema es que no te quedes en un solo casillero. y esa es la invitación. Yo te diría, una situación ahora que hablas de política, o sea, lo triste es de que la única sede en México y en sí en Iberoamérica, salvo en Argentina, de las especialidades con nosotros. Y nosotros nos dan una beca y si de repente quieren ser bondadosos nos dan más. Y es algo importante también el que lográramos que hubiera mayor capacidad para ir llegando a más personas. Yo por eso transmito las clases de la alta especialidad y gracias por estar aquí. Realmente esta es parte de las clases de la alta especialidad, ¿sí? A Yo ver, decía, somos un eslabón fundamental en esto, que es la opinión del cliente final. yo te diría, no eres el eslabón fundamental, somos para ti. Y eso es lo que no entendemos. Nosotros, y ahí verdad que te corrigen eso, pero yo te diría ahí, no eres el eslabón fundamental, o sea, no eres el eslabón de la cadena. Nosotros como profesionales de la salud, el día que dejemos de vernos como la autoridad que ilumina para transformarnos en que somos más como atención a clientes o profesionales de servicios, donde al final del día yo te ayudo a ti en algo, pero al final del día tú eres el alfa y el omega, o tu hijo es el alfa y el omega, es Sí, donde claro. empieza la necesidad y es donde se resuelve la necesidad y nuestro papel es ayudarte en ese proceso de la maternidad, de la paternalidad, de la parentalidad y por supuesto a los niños y las niñas, ¿no? Y me vuelve a la pregunta que hacía una persona en el chat de la culpa y de la angustia. Creo que tiene que ver con la falta de información. Cuando más conocemos, menos miedo tenemos, ¿no? El miedo y la desinformación son primos hermanos y que tienen una prima que se llama discriminación. No hay información. O sea, que alguien me desmiente en el chat. ¿Cuántos padres de niños con discapacidad reciben toda la información completa, reciben datos para ilustrarse, reciben como tú nos mandas de estas ligas para prepararnos? Es muy difícil. Entonces uno vive siempre con la angustia de no saber qué pasa, porque realmente no sabes qué pasa. Sería muy, sería muy necesario una alfabetización, no sé cómo llamarlo, pero alfabetización de apoyo a los padres, para que con información se sientan más seguros. Con información, uno con información puede tomar decisiones. Sin información uno no puede tomar decisiones, buenas o malas, caras o baratas, erróneas o no. Creo que es importante esa parte. Me ha pasado muchísimas veces después de escribir el libro. Yo escribí el libro contando la historia de nuestro hijo. No soy médica, nada, soy una mamá más. No sabes la cantidad de gente que me llamó
mandándome los documentos de sus hijos para que le dijera qué diagnóstico tenía. Y yo no soy médico, tiene que ir un profesional. Es que nadie me escucha, yo creo que usted me puede escuchar. No te puedo explicar, Antonio, la cantidad de gente que se me acercó diciendo, yo soy esta señora como usted, entonces mi hijo tiene lo mismo que el suyo, y yo no tengo idea. Hay un enorme hueco de información, hay una enorme necesidad de información y contención. Creo que es una cosa de vasos comunicantes allí. Y ahí, gracias, Bárbara, y ahí yo añadiría, y eso es algo que yo les he dicho, por ejemplo, aquí, gracias a las personas que han mandado estrellas, que se suscriben, etcétera, pero yo algo que siempre les digo es, mi objetivo es compartir para que lo que a mí me ha tardado años de lograr Mm, saber esté abierto y que esté información, porque tristemente de repente papá googlea autismo, googlea parálisis cerebral, googlea muchas cosas y salen muchas cosas, de las cuales algunas son ciertas y otras no. Hay una realidad y ahí es algo que nosotros tuvimos una conversación privada que no voy a tocar, pero de repente hay una comercialización de las cosas donde como tú dices, más allá de un modelo u otro es que este es el bueno que te va a servir y esto sirve y de repente se vuelven cosas que sirven para todo y que no es que, no, ni son productos milagros, que son ujú. carísimos. A mí me ha tocado personas que han perdido su casa, bueno, no han perdido su casa, o sea, han empeñado su casa y luego, o sea, por la promesa de es que esto es lo bueno que te va a curar, ¿no? Sí, Y eso es muy triste porque hay momentos de desesperación. Una mamá o un papá están dispuestos a hacer lo que sea por sus hijos, pero el reto claro. también es que a mí me ha tocado leer mensajes que me dicen, es que yo no tengo tantos recursos, yo por eso les digo, ojalá que mis clases te sirvan y voy a estar Ujú. hablando después de los modelos de intervención terapéutica y el objetivo es compartir, ¿no? Esa es una parte. Dos, si hay muchos, es porque ninguno nos sirve. Y esa es una frase muy importante. Mira, no había pensado en Hay el eso. perfecto, ¿no? Todo es perfectible. Por ejemplo, si hay tantos modelos de intervención en autismo, que es algo de lo que vamos a hablar al rato con Gerardo Gaya, Ay, eh, que es un gran y- amigo, me lo saludas mucho. sí, claro, por supuesto. De hecho, Gerardo también va a estar en la sociedad. A las 9:30 vamos a hablar del reto de autismo, ¿no? Hoy estamos hablando de esta parte. Pero nuevamente, el punto es, si hay tantos modelos es porque ninguno sirve. Y aquí alguien Ujú. decía, es que ojalá que me den un diagnóstico. Yo les invitaría, deja pensar en cuál es el diagnóstico que tiene mi hijo y a ver, ponte, y es lo que yo siempre les hago a los papás, y muchos papás por eso de repente me dicen, es que para eso estás tú. Les digo, perdón, no estoy para eso. Para eso tú tienes que tener claro, y la pregunta es, ¿en qué te puedo ayudar? Dime tres cosas en las cuales a ti te gustaría que esté mejor, porque hay que ir haciendo pasos. Bueno, Pero si pero esa pregunta es única en tu consultorio, Antonio, que no me dejen de mentir la gente del chat. Yo en mi vida llevo 12 años de, de batallar en cientos de consultorios dentro y fuera de México. Jamás me dijeron, ¿usted qué necesita? ¿Usted en qué le ayudo, señora? Nunca. O sea, llega el señor desde el Olimpo con su receta mágica que baja con una palomita como la de Harry Potter y se acabó. Y todo queda en mis manos y todo queda en mi decisión. Y si un ejercicio de Boita no lo hice un día, en vez de hacer 18 por 10, 17, en esa que no hizo usted, madre desatendida porque estaba cansado un sábado a las 19 horas, su hijo no va a caminar. Y no estoy diciendo una locura, ¿eh? Estoy diciendo una cosa muy cierta, donde los terapeutas ponen en manos de los padres el resultado de sus terapias efectivas o no. claro, pero vuelvo a esta idea y esta reflexión. Sí, gracias decirlo, pero es que ese es el punto, que vivimos en un mundo culpígeno donde a mí me ha tocado, y eso lo voy a decir, me ha tocado a mí también participar en políticas públicas. Desafortunadamente no hay muchos médicos que estén en esta parte de políticas públicas de discapacidad, de inclusión, y por ejemplo, yo era el único médico en el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Que Y esperemos que no desaparezca, ¿eh? Porque está a nada de que ese es desaparezca otro Cipina. tema que después podemos platicar. O sea, ese es un tema de políticas, ojalá que después pudiéramos hablar de ello, ¿no? Pero más allá de esto, la idea es, necesitamos tener esta parte de médicos, uno, dos. eh, el problema es de que si tenemos objetivos claros, y esa es una invitación por la que yo cerraría, te invitaría a una frase de cierre porque sé que te tienes que ir. Si tú dices, a ver, a mí me gustaría, por ejemplo, de todo, a mí me gustaría que mi hijo pueda hacer A, B y C, que es lo que llama Vygotsky, la zona de desarrollo próximo es de donde está a donde puede llegar con la ayuda de un adulto. Si tomáramos este modelo de Vygotsky para toda la vida, que es
La zona de desarrollo próximo es de donde está a donde puede llegar con la ayuda de un adulto, que es el andamio Wow. de Jerome Brunner. Esa es la base. Los 3 modelos de certificación que yo tengo en autismo te dicen, haces un plan hoy, participan los papás y revalúas en 3 meses, punto, no en un año, en 3 meses. Si llegaste mucho antes a los objetivos, te viste muy corto. Si no los alcanzaste, te viste muy alto. Ujú. Ajusta. Y entonces, si empezamos a pensar en que la zona de desarrollo próximo es la que te va a permitir avanzar, ¿por qué? Porque así dices, a ver, yo quiero llegar a, por ejemplo, yo te diría nuevamente, yo me siento feliz de escuchar que Luca empieza a mover la boca y empieza a hacer eso. Y más allá de pensar, es una crisis compulsiva, yo te diría, pues quiere hablar y tiene intención y vamos a fortalecer eso. ¿Y que necesita ejercicios nuevos y nueva terapia? No, lo que necesita es darle la oportunidad de expresar y estar ahí y expresarle amor, ¿no? Si hacemos esta zona de desarrollo próximo de Vygotsky, de donde estoy, a donde puedo llegar, y nosotros nos convertimos en ayuda para que los andamios sean los papás, es que se puede hacer la verdadera transformación. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho en el mundo. Y no sé si tengas algunas palabras de cierre. Ha habido muchas felicitaciones hacia ti, porque definitivamente eres una mujer maravillosa que ha logrado mucho, y ojalá que todos aprendamos de ti, porque eres una persona que nunca en tu vida has perdido la vida en tu hijo y has hecho lo posible y lo imposible y has permitido darse cuenta a las demás personas de Mm. que pueden llegar a soñar en un mundo donde la verdadera inclusión se dé cuando no tengas que utilizar la palabra inclusión o te estoy incluyendo y Ay, sí. simplemente sea algo natural. Mil gracias por eso y toda mi admiración y mi respeto. Y no sé si quisieras dar unas palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias por esto. Yo también espero que podamos de alguna manera erradicar la palabra inclusión porque no sea necesaria. Creo que falta muchísimo por hacer. Estamos en niveles muy embrionarios en todo esto. Y no solamente eso, sino que es un volver a empezar siempre, ¿no? Cuando las cosas son invisibles, el primero que logra ver algo empieza desde cero y el primero que logra ver algo empieza desde cero. Me encanta esto de poder compartir la información, de que la información sea para todos. Yo creo que eso es central. No ser pijoteros, no ser egoístas con lo que uno sabe y sentir que es el mejor profesional del mundo y que es como las amigas mala onda que se guardan la receta de la dieta, que bajaron un montón y no te dicen qué hicieron. Creo que pasa un poco por ahí, sonó muy frívolo, pero es un poco así. Me encantaría que hubiera muchísima más empatía por parte de de los médicos. Los médicos creo que han desarrollado una distancia muy grande. Ese puente del que hablas tú es un puente como del Cañón del Colorado. O sea, la distancia entre un profesional de la salud o un terapeuta y un padre es larguísima. Y muchas veces dan por sentado que uno no tiene que saber y uno no tiene que saber. Y, me encantaría que hubiera una mayor comunidad entre, literal, comunidad entre los médicos, los terapeutas, los ayudantes, y poder hacer equipo y poder multiplicar estas cosas. Yo creo que cada paciente que tú tienes es un ejemplo para ti, para el siguiente paciente. Y pensar de esa manera comunal y de esa manera solidaria con muchas más personas, creo que nos va a volver una sociedad mucho más empática, mucho más rica, porque en la diversidad está la riqueza. Yo siempre digo que qué suerte que a Stephen Hawking se le cayó el ombligo en Londres y no en Chiapas, porque hubiéramos perdido toneladas de información de física, porque en Chiapas nadie le hubiera ayudado. Y si hubiera muerto en una cama acostado y no hubiéramos tenido todo el acceso a la física cuántica que dejó a Stephen Hawking. Empecemos a pensar que dentro de las personas con discapacidad hay universos de talento que nos estamos perdiendo. Entonces, empezar a ver desde una manera más humana, más personal a la discapacidad y no solamente como un personaje al que hay que llenarlo de terapias para que sea un poco más normal, creo que esa es un poco mi idea, mi sueño. Pues muchísimas gracias, sé que ya, Bárbara, sé que ya te tienes que retirar. Ojalá que otro día platiquemos y después vamos a hacer un módulo específicamente de parálisis cerebral. Gracias por estar, gracias por compartir. Muchísimas gracias y gracias a todos. No dejen de mandar sus comentarios y sus preguntas. Y no sé dónde te pueden seguir, Bárbara. ¿Hay alguna red social? Sí, estoy en redes sociales, me pueden buscar como @bea_anderson en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y tengo también un canal en LinkedIn. Soy fundadora de yo también, .com.mx, que es este sitio de noticias sobre discapacidad. Eh,
y nada, lo que necesiten. Soy autora de otro libro interesante sobre discapacidad que se llama Invisibles, 24 historias de mexicanos que cumplieron sus sueños, 24 historias de personas como Antonio, que son salmones de la vida y que nadan contra corriente y contra diagnósticos y etiquetas para cumplir sus sueños. Y hay una cosa que muy interesante en ese libro, Antonio, que algún día podemos hablar de él. Eh, las 24 personas que entrevisté para este libro, todas tenían algo en común. Primero, que habían sido sumamente discriminadas, nadie creía en ellas, desde una persona con discapacidad visual, auditiva, motriz, neurodiversa. Eh, la manera en que llegaron a cumplir sus sueños, en llegar a ser profesionales, deportistas de alto nivel, abogados, empresarios, fue porque hubo una persona que creyó en ellos, una. En algunos casos fue un maestro, en algunos casos fue su mamá, en algunos casos fue un tío, en algunos casos fue un jefe en una empresa. Cuando una sola persona cree en ti como persona de talento, tu vida cambia completamente. Entonces invito a todos los que están en este chat a que se conviertan en esa persona que cree en alguien con discapacidad a que sí lo puede hacer. Pues muchísimas gracias, Bárbara, nuevamente. Sé que ya tienes una conferencia que dar. Gracias por haber estado, gracias por el espacio. Y nos vemos a las 9:30 hoy con Gerardo Gaya hablando de el retroautismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase de Pediatría del Desarrollo y toda mi admiración y mi respeto. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego.